Muy bien, pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este desayuno de Foro Salud organizado por Nueva Economía Forum bajo el mecenazgo de Vidafarma. Hoy es el Día de la Psicología, casualmente. Y en esta jornada pues podemos escuchar enseguida las reflexiones, las opiniones de una psicóloga pues señera y puntera en nuestro país, como es María Jesús Álava Reyes, directora del Centro de Psicología Álava Reyes y presidenta también de Apertia Consulting. Y antes de María Jesús, y para presentar a nuestra invitada, pues tengo el gusto de ceder esta tribuna a Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta, cuando quieras. Muy buenos días a todos, señoras y señores, queridos amigos de Nueva Economía Forum, queridos amigos de Vidafarma, querida María Jesús Álava Reyes, querido Antonio San José, autoridades, señores consejeros, señora presidenta de ADIF, querida ministra Fátima Báñez, amigos, presidente del Colegio de Psicólogos, amigos todos. Cuando escuchaba al presentador decir que hoy era el Día de la Psicología, dije, no podemos estar en un foro mejor porque a este país necesita mucha psicología. Es para mí un placer presentar hoy esta conferencia de la que es una gran profesional y una mejor amiga, María Jesús Álava Reyes, que lleva por título El trabajo, salud o enfermedad. Una actividad enmarcada en este foro, en el Foro Salud, que bajo el impulso de Nueva Economía Forum y de Vidafarma representa, desde luego, una tribuna muy valiosa para el encuentro de los profesionales de mi sector y para el diálogo entre los profesionales sanitarios. Por eso quiero agradecer especialmente a José Luis Rodríguez su invitación. Y estoy aquí por dos motivos. Primero, para resaltar, si cabe, porque todos ustedes la conocen, la destacadísima trayectoria profesional de nuestra protagonista, María Jesús Reyes Álava, y por la incontable cantidad de personas que, como todas las que hoy conformáis este auditorio, seguimos atentamente su trabajo y somos fieles y entusiastas lectores de sus libros. Y asimismo, el encuentro de hoy tiene una enorme importancia en razón del tema en el que profundiza la autora y que reclama en nuestro tiempo una gran atención en este ámbito de primer orden que debe ser la salud entendida globalmente, pero sobre todo la salud mental. En efecto, no podemos olvidar que salud para la Organización Mundial de la Salud es ese estado completo de bienestar, no solo físico o social, sino también mental. La tercera parte de nuestras vidas, y a veces más, transcurre en nuestro lugar de trabajo. Nuestro entorno laboral es, por tanto, el ámbito en el que se desarrolla una parte muy considerable de nuestra convivencia y en donde deberíamos encontrar las mejores condiciones para llevar a cabo nuestra tarea profesional del modo más eficiente. Por el contrario, un ambiente, unas condiciones laborales desfavorables pueden acarrear graves problemas no solo físicos, sino también psíquicos. En el año 2001 se identificó la promoción de la salud en el entorno laboral como uno de los factores que inciden sobre la calidad del trabajo. Desde entonces, esa preocupación se ha transformado en una de las variables más relevantes para la modernización del modelo social europeo, como conoce muy bien la exministra Fátima Báñez. En efecto, en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS se establecen los principios, los objetivos y, sobre todo, las estrategias para promover la salud mental en el lugar de trabajo. Allí se incide especialmente en la atención que debemos prestar a los determinantes sociales de la salud, el nivel de vida y las condiciones del trabajo, prevenir y promover la salud, incluida la mental, mediante actividades que, entre otros aspectos, reduzcan la estigmatización y la discriminación, mejorar los servicios de salud, incluidos los de salud ocupacional, para ampliar el acceso a la misma. Y también
Como no, es evidente que el liderazgo resulta muy importante en la prevención y resolución de conflictos y que los directivos y mandos intermedios de las empresas deben ser especialmente conscientes de la responsabilidad que tienen para fomentar un entorno laboral saludable. Podemos, en fin, resumir todo lo dicho con una frase del gran cirujano francés Victor Posset, que tiene y debe tener cada vez más vigencia, a mi juicio, en esta sociedad. Dice Posset: el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Y pocas personas como María Jesús Álava Reyes pueden hacer gala de una preocupación tan intensa a lo largo de una brillante trayectoria profesional por ese factor tan decisivo en la vida de las personas y de las sociedades, que son la satisfacción, el bienestar y la felicidad. Para ello la avala, en primer lugar, su completísima formación académica como licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experta en psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, máster en Dirección de Recursos Humanos, especialista en coaching ejecutivo, máster en Psicología Pedagógica y especialista en psicodiagnóstico. Asimismo, es necesario destacar su actividad docente y para mí tiene especial relevancia la actividad investigadora de nuestra ponente de hoy, como profesora colaboradora en la Universidad Complutense de Madrid, en el Alfonso X el Sabio, y sus trabajos en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el sector público, María Jesús ha trabajado también con el Ministerio de Fomento, con AENA, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología y socia de honor de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo. María Jesús preside en la actualidad Apertia Consulting y la Fundación María Jesús Álava Reyes y es directora, como todos ustedes conocen, del Centro de Psicología Álava Reyes y del Instituto de Bienestar Psicológico y Social, en el que trabajan más de 100 profesionales en las áreas de la psicología, ingeniería, economía, comunicación y medicina. La propia María Jesús ha definido sus intereses y su trabajo de la siguiente manera: mi trabajo como psicóloga abarca todos los ámbitos y los tramos de la población y cada día siento más contraste entre cómo me gustaría ver a la mayoría de la gente y cómo la veo en realidad. A mí también me pasa lo mismo. Esa cita procedente del prólogo que María Jesús escribió para una edición especial de su libro, que tuve la fortuna de presentar hace ya casi 20 años, La inutilidad del sufrimiento, que alcanzaba entonces ya la cifra de 500.000 ejemplares vendidos y muchos más después, porque María Jesús Álava Reyes se ha consagrado como un auténtico fenómeno editorial gracias a títulos que miles y miles de españoles tienen la fortuna de haber leído. Lo mejor de tu vida eres tú, La verdad de la mentira, Las 3 claves de la felicidad, Trabajar sin sufrir, Recuperar la ilusión, Emoción en que hieren, Amar sin sufrir, El no también ayuda a crecer. Y sus lectores esperamos ahora con avidez la ya anunciada publicación del que será su próximo éxito como autora, Saca partido a tu vida. En fin, todos esos méritos le han valido a María Jesús Álava Reyes el ser elegida como una de las mujeres líderes de este país y premio a la mejor divulgación de la psicología. Pero sobre todo, María Jesús se ha convertido en un estímulo, en una voz de aliento y de esperanza que llega a miles, a multitud de personas, gracias a sus libros, gracias a sus habilidades colaborativas en la prensa, en la radio y en la televisión. Y termino ya. No creo, pues, que con ese predicamento tan amplio, pero además tan constructivo y tan vivificante, hagan falta más presentaciones. Me han dicho que una presentación de más de 5 minutos es una auténtica pesadez. Quisiera terminar simplemente haciendo mías y de todos los presentes las palabras de uno de los lectores que desde muchas partes del mundo le escriben a María Jesús para reconocer su valiosa labor. Pues gracias a ella, decía aquel seguidor, y abro comillas, hoy sé que puedo estar bien a pesar de mis equivocaciones o de mis aciertos, de mi buena o de mi mala suerte, de mis muchos o pocos años. Muchísimas gracias, María Jesús, y muchas gracias a mi compañero también de Gobierno, Rafael Catalá, que me la presentó hace muchos años. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Mil gracias por estar aquí y me vais a permitir que empiece dando las gracias a mi querida amiga Ana Pastor, que siempre le digo que es un abuso, ¿no? Cuando la gente te da su confianza, llega un momento que haces demasiado uso de la misma. Gracias, Antonio Pérez Hostos, que es el patrocinador de parte de Vida Farma, que son realmente, junto con el Foro de Nueva Economía, con nuestro amigo José Luis Rodríguez, quien ha puesto esto en marcha. Y querido Antonio San José, que decirte, siempre digo que eres la persona que más admiro dentro de la comunicación de este país. Bueno, los que me conocéis quizás os vais a extrañar porque hoy voy a leer algo. Y es que cuando me ponen limitación de tiempo, y me han dicho que tengo 25 minutos, si yo empiezo a hablar me extiendo demasiado, especialmente si empiezo a hablar sobre psicología. En el Día de la Psicología, que me lo ha recordado nuestro decano hoy, pero muchas personas, fijaros, a veces la palabra psicología os puede dar como un cierto miedo y pensáis, ¿qué nos va a contar realmente una psicóloga sobre el mundo de la empresa y de las organizaciones? Cuando en la parte que quizá más se me conoce es como divulgadora en el plano más de la psicología clínica o la psicología sanitaria. Pues a veces parece mentira, pero los psicólogos tenemos también sentido común. Digo que a veces parece mentira porque tenemos algunas personas dentro de la profesión que yo siempre digo que son quizá algo más raritas, pero nosotros no. Y en este sentido os diré además que no tengáis miedo. Conozco muy bien el mundo de la empresa y de las organizaciones. Llevo más de 30 años trabajando en diferentes medios, tanto en la administración pública como en las empresas privadas, multinacionales, familiares. Y además creo que estoy aquí también un poquito en mi labor de empresaria, hace ya más de 18 años, cuando llega un momento en tu vida que dices, hombre, si crees en algo, no tienes por qué pensar que los demás lo lleven a efecto. Si es demasiado avanzado en ese momento para la etapa que estás viviendo, cógete tú y ponlo enfrente y llévalo adelante. Eso es lo que hice hace 18 años, cuando decidí que en el mundo de las organizaciones se daba mucha importancia a la parte de gestión y a veces poco a la parte de personas. En algunos sitios sí que se daba importancia a las personas, pero poco a la parte de gestión, poquito a la parte de comunicación y, sobre todo, apenas había adaptación de las circunstancias y las características de cada una de las empresas. Y ahí fue cuando me lancé y estoy, la verdad, es que muy feliz. Yo no sé por qué piensan que los empresarios tienen que ser personas serias, que lo pasan mal y que están siempre peleados contra el gobierno de turno. Yo nunca me peleo contra el gobierno de turno porque no tiene ningún sentido. Podría estar mejor o peor, pero lo que sí que estoy es muy convencida de que se puede hacer mucho. Pero volviéndonos realmente a lo que nos acude hoy. A ver, las empresas entiendo que por encima de todo tienen que ser viables, tienen que ser rentables. Tienen que tener un modelo de negocio que constantemente se adapte a las necesidades del mercado. Y tienen que tener además un plus especial, un plus de calidad, que les haga reaccionar ante las circunstancias que tenemos y las diferencie perfectamente de sus competencias. Y todos me diréis si eso lo conseguimos con mucha inversión o lo conseguimos pensando y trabajando y creyendo en las personas. Y seguro que todos sabemos que si hay algo que realmente pone en marcha una organización, son personas comprometidas. Y personas comprometidas son personas motivadas. Y difícilmente eres una persona comprometida, motivada y estimulada si no eres una persona feliz. Si yo os preguntase hoy, de los que estáis aquí, ¿cuántas personas sois felices? Hombre, por vergüenza, pocos dejaríais de levantar la mano, ¿verdad? Pero si os dijera, ¿y cuántos sois felices en el trabajo? A lo mejor ya os costaría un poquito más. Sin embargo, hoy en día sabemos que una vez cubiertas las necesidades básicas, realmente los que tenemos que trabajar, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí, o disfrutamos o lo vamos a pasar muy mal. Y va a tener un impacto, y un impacto muy negativo, en nuestra salud. El trabajo, salud o enfermedad. Esto no lo había pensado, pero solamente para que no os durmáis. ¿Cuántos pensáis que es salud? Bien. Vale, algunos podéis pensar que es enfermedad. Y lo es, sin duda, y lo puede ser.
¿De qué depende? Fijaros, mi equipo me ha hecho aquí unos estudios muy completos y han encontrado un metaanálisis sobre 223 estudios en diferentes países con más de 24.900 personas. ¿Qué es lo que dice? Pues que el trabajo puede determinar nuestra satisfacción vital y nuestra felicidad hasta un 15%. Que quizá a algunos nos parezca mucho, ¿no? Dices, bueno, un 15% no es demasiado. ¿Y el resto de las áreas de la vida, en cuánto interviene? Bueno, nosotros nos quedamos con ese dato y dijimos, vale, pero en la parte práctica, ¿qué es lo que estamos viviendo constantemente? Y analizamos cuáles eran, digamos, aquellas funciones dentro del trabajo que más bienestar o satisfacción vital pueden producir. Y nos encontramos básicamente que los aspectos que impactan más positivamente en la salud es un liderazgo emocional, un liderazgo empático y la claridad perfectamente en la definición de funciones. Que la organización tenga la percepción de que es una organización justa. Es muy curioso porque a nosotros, y esto yo no sé si hoy en día se lleva mucho o no, pero siempre nos gusta diferenciar al máximo. Y dijimos, ¿se da lo mismo en los hombres y en las mujeres? Y no, no se daba lo mismo. Para los hombres el factor clave es la calidad de funciones. Para las mujeres el liderazgo empático. Seguramente en el medio estará el mejor equilibrio. Bien, pero a partir de ahí dijimos, bueno, si el trabajo es el responsable de gran parte de nuestra felicidad, seguramente también será el responsable de parte de nuestro malestar. Y de nuevo miramos todos los estudios que había y nos encontramos, y en esto hay un consenso bastante claro, que el 10,2% de nuestras emociones negativas se deben a lo que pasa en el trabajo. 10,2%. Bien, y a partir de ahí dijimos, ¿y qué es lo que vemos? ¿En España sufrimos más o sufrimos menos? ¿Lo pasamos mejor o lo pasamos peor? ¿Qué es lo que nos dicen? Y la gente no nos decía que más de ese 10% piensan que su infelicidad se debe a su trabajo, incluso su enfermedad en muchos casos. Es más, en España incluso se bajaba un poquito, estaba en torno al 6%. Sin embargo, cuando empezamos a profundizar y analizar, dijimos, bueno, vamos a ver las personas que trabajamos con ellas en las organizaciones, qué es lo que nos dicen. Y qué es lo que nos dicen aquellas personas que se pueden sentir mal. Y dónde piensan que está el origen. Primero, te decían trabajo, un porcentaje muy pequeño, pero cuando empezabas a trabajar con ellos nos dimos cuenta de algo muy impactante. Y es que el trabajo está en el origen del 40% de los problemas que causan sufrimiento en las personas. Y esto es especialmente interesante si tenemos en cuenta que la OMS este mismo año acaba de publicar que la ansiedad y la depresión serán la primera causa de baja laboral en España en 2020. Ansiedad y depresión. Y cuando nosotros fuimos a ver nuestros datos, nos dimos cuenta que los expertos tienen bastante razón. Los expertos te dicen que la falta de conocimiento y de conciencia sobre el impacto de las enfermedades mentales en el entorno laboral es una de las causas que hace que este problema no se afronte en las empresas ni se busque la manera de poderlo evitar. También creen que en muchos casos están provocados por una mala organización del trabajo. Bueno, nosotros desde el año 2008 tenemos un departamento de I+D muy potente. Comentaba con César Nombela, que está por aquí, que yo empecé a trabajar hace muchísimos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y siempre creo que si cada persona somos diferente y cada organización también, tenemos que idear realmente herramientas que nos ayuden desde el punto de vista de la tecnología. Y tenemos que profundizar en el conocimiento de las personas y de sus emociones. Y lo que hemos visto desde 2008 y cada año a año lo volvemos a actualizar durante con más de 15.000 personas, es que efectivamente el trabajo, las personas piensan que está en su origen de sus dificultades en un porcentaje pequeñito, entre el 6 y el 10%. Pero cuando luego profundizamos y dijimos, a ver, con estas personas que estoy trabajando, ansiedad, estrés, depresión en el mundo de la empresa, al cabo de unas cuantas sesiones de trabajo empezamos a mirar y a la propia persona le dices, ahora que ya hemos visto el origen, realmente, ¿cuál crees que era la dificultad? Y el 40% de hombres y mujeres
han reconocido que la base fundamental de su situación de ansiedad, estrés o depresión la tiene en el trabajo. Pero además el trabajo muchas veces nos hace que seamos tremendamente injustos con las personas que más queremos. Y con mucha frecuencia la gente te viene y te dice, no, yo lo que tengo son problemas de pareja, o problemas con mis hijos, que son insoportables, o problemas con mis amigos, o una decepción enorme. Y cuando empezamos a analizar, resulta que el trabajo también está en la base de gran parte de estas dificultades. De hecho, de cada 4 parejas que llegan a separarse, al menos una de cada 4 tiene su origen en la problemática en el trabajo. Fijaros que hay situaciones y datos que son aplastantes. Hoy en día la gente tiene muchísimas adicciones, ¿verdad? Y adicción no solamente al alcohol, a determinadas sustancias. Adicción puede ser a la comida, puede ser hasta el trabajo. Adicción puede ser efectivamente a determinada farmacología, bueno, a los inductores del sueño. El 70% de las adicciones, 70% en personas adultas, tienen su origen en el trabajo. ¿Verdad que es para llamarnos la atención? Y las personas que tienen áreas de su vida que dicen, pues es verdad que puedo tener este problema, seguro que se van a reconocer mucho. No os quiero aburrir mucho con esto porque me gustaría, porque la verdad es que hemos trabajado mucho con ello, pero luego ya cuando miramos dentro del trabajo dices, a ver, ¿y las personas de qué más se quejan? ¿Dónde piensan que está su principal fuente de malestar? Y de nuevo hemos hecho una diferencia entre los hombres y las mujeres. Fijaros, los hombres lo que se nos quejan es de exceso de presión en la demanda de objetivos, más de un 40%. Las mujeres, sin embargo, lo que se nos quejan es de que sienten una profunda insatisfacción. Y cuando les preguntamos de dónde viene su insatisfacción, ¿qué nos contestan? ¿Alguien se atreve a decir algo? De la falta de reconocimiento. Muchísimas mujeres, creo que Clotilde, gran científica, asiente con la cabeza, muchísimas mujeres piensan que se matan literalmente en el trabajo, pero que no tienen el reconocimiento de que realmente les gustaría. Luego, bueno, puede haber problemas con otros compañeros, con jefes, con colaboradores. Dentro de esto sabéis que los problemas fundamentales no te vienen tanto con los jefes, sino que suelen ser con los iguales, con los colaboradores y realmente con las personas que están a tu cargo cuando tienes equipos muy grandes. Cuando tienes equipos muy grandes y cuando se da una variable esencial, cuando tienes muchas personas en tu equipo que son mujeres y la jefa es mujer. No hay peor enemigo para una mujer muchas veces que la propia mujer. Hemos visto cómo las mujeres exigimos mucho más a las jefas mujeres que a los jefes hombres, porque se supone que las mujeres tenemos que ser empáticas, sensibles, razonables, escuchar, ayudar, estar en todo momento y los hombres no. Los hombres parece que ya al trabajo van hablados y no les necesitamos, no les pedimos tanto. De verdad que esto es una gran injusticia, pero una gran realidad. Bien, pues a partir de aquí dijimos, bueno, ya sabemos cómo puede incidir el trabajo. Y hay algunos, dentro del trabajo, digamos que hay algunos empleados que sean especialmente vulnerables y nos encontramos con algo que seguro todos conocéis, que son los mandos intermedios. Los mandos intermedios tienen un 10% más de vulnerabilidad que la alta dirección o los técnicos, porque están estrujados desde arriba y desde abajo. Y luego, por tamaño de las empresas, también vimos que había diferencias. Las empresas de hasta 100 empleados, los empleados tienen en general mayor satisfacción, se encuentran como mejor con la empresa. A partir de 1000, bueno, tienen una adaptación bastante razonable porque todas las funciones están perfectamente definidas y de 100 a 1000 hay una franja que ni son pequeños ni son grandes y suele ser donde están peor. A nivel de sectores no hemos encontrado diferencias especialmente significativas, salvo las personas que están más de cara al público y que trabajan en la administración pública. Yo entiendo que esto a veces puede sonar extraño porque la gente dice, hombre, en la administración pública tienes tu salario y tienes tu trabajo garantizado y a veces parece que también tienes una desmotivación garantizada por el hecho de trabajar en la administración pública, cosa que no tiene por qué ser así, y se lo dice alguien que ha estado muchísimos años en la administración y me lo he pasado muy bien, pero es una realidad. Intento ir resumiendo. ¿Cuáles son los agentes más tóxicos que hemos encontrado dentro de las empresas? El mal liderazgo. Esas personas que no saben escuchar y que actúan de una forma muy arbitraria. Y las malas relaciones
entre los propios compañeros. Bien, a partir de aquí, ¿cuáles son los riesgos? La excesiva rotación. Cuando una empresa realmente los trabajadores se sienten mal, la rotación aumenta más de un 14%. El absentismo y el presentismo se disparan en más de un 10%. La seguridad, y esto es algo que nosotros que trabajamos en muchos sectores y algunos muy delicados, pues como la salud, servicios, energía, fijaros, las personas menos felices, más insatisfechas, tienen un impacto de hasta un 34% en sus niveles de seguridad. Es decir, cometen un 34,3% más de comportamientos de riesgo y tienen más incidencias y más accidentes. Las personas que no se sienten bien emocionalmente. Y al contrario, ¿cuáles son los beneficios de aquellas empresas donde las personas se sienten llenas de ánimo y de motivación? La retención de los clientes hasta en un 52%, la captación de nuevos clientes con más de 2 dígitos y la productividad, el aumento de la productividad en más de 31% si comparamos los empleados más felices con los empleados más insatisfechos. No os voy a detallar las medidas que podemos tener aquí en cuanto para mejorar esa salud en las empresas, medidas de flexibilidad, de reconocimiento. Voy a hacer un pequeño resumen y entonces, para que nos situemos todos y me podáis preguntar tranquilamente, las claves que favorecen la enfermedad en la empresa, y hay mucha enfermedad en muchas empresas, son el mal liderazgo, decíamos. Los malos líderes no escuchan, se desvinculan de la realidad que tienen realmente sus empleados y toman decisiones injustas basadas muchas veces en favoritismos totalmente injustificados. Las relaciones tóxicas entre compañeros y entre iguales, fundamentalmente. La deshumanización, esa sensación de que te tratan como un número, de que no eres una persona, de que no eres alguien importante, de que no te escuchan, de que no te conocen, de que no saben tus emociones. Esa deshumanización está en la base de las principales situaciones que causan enfermedad en la gente. Y medidas artificiales, esas medidas que a veces se toman importadas de otros países y de otras culturas que no tienen nada que ver con nosotros y que de repente dicen aquí todo el mundo tiene que estar en espacios totalmente diáfanos, nada de despachos, se tiene que fomentar el diálogo y la comunicación entre la gente y lo que fomentas a veces es el aislamiento, justamente todo lo contrario. Y yo no digo que los españolitos seamos especialmente especiales, pero, hombre, sí que podríamos intentar adaptar un poco ese tipo de medidas a las necesidades y a nuestra casuística realmente especial. Lo contrario a veces consigues justamente lo contrario de lo que estás buscando. Consigues que la gente sienta que no se les escucha, que se están gastando muchísimo dinero por parte de las organizaciones y que a ellos, sin embargo, no se les favorecen sus condiciones de trabajo. Por otra parte, los programas que se pongan, por favor, habrá que monitorizarlos en algún momento. Habrá que ver cuál es el impacto que realmente están teniendo para ver un poquito cómo hay que ir reaccionando e ir ajustándolos. Y las claves que potencian la salud, el reconocimiento. El reconocimiento de cada persona, de su labor, mucho más allá realmente del salario. La flexibilidad. La flexibilidad en la forma de trabajar, la flexibilidad en algunos factores, como por ejemplo puede ser el horario, determinadas condiciones, la flexibilidad con las personas y las circunstancias hasta un determinado punto. Si pasas un determinado punto, la flexibilidad puede ir en sentido contrario. Hay mucha gente que lo de flexibilidad no termina de entenderlo muy bien. La apuesta integral por los programas de salud. Eso significa por programas que no solamente vayan a cuidar la salud física, sino también emocional y relacional de todos los empleados, donde tú sientas que realmente vas a trabajar y vas a trabajar llena de ánimo. El liderazgo, ese liderazgo que decíamos emocional, de personas que sepan escuchar, que sepan además tomar decisiones en un momento determinado, que favorezcan la motivación y no lo contrario. Y los recursos, formar a las personas en esas competencias emocionales que nadie nos ha formado. Fijaros, estoy viendo aquí personas de ámbitos muy diferentes con los que hemos trabajado y tan diferentes como, por ejemplo, muchas empresas de ingeniería, donde a veces pueden decir, ¿y los ingenieros son sensibles a la psicología, por ejemplo, y a las relaciones humanas? Sí, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Es más, los ingenieros, cuando ya se dan cuenta, son auténticos forofos. El único problema que tienes con ellos es que te dicen, ¿y en estas circunstancias qué hago? Y tú dices, bueno, no es tan sencillo. En estas circunstancias tienes que analizar muchas variables para saber qué es lo que podemos hacer. Pero si no damos recursos ante una nueva realidad, si la gente que tenemos en las organizaciones se ha pasado miles y miles y miles de horas especializándose en su ámbito más técnico, pero luego en esas competencias más emocionales, en el autoconocimiento, en el autodesarrollo, en la capacidad de relación, de comunicación, de gestión de conflictos, de gestión de su tiempo en su vida, en su capacidad para sentirse bien, si no les formamos en eso, difícilmente podemos pensar que de la nada vamos a tener empleados felices, empleados que aumenten nuestra productividad, que disminuyan el absentismo y que retengan nuestro talento. Bien, claves para tener éxito: la participación de todas las personas de tu organización cuando se toman grandes medidas, grandes inversiones, sin tener en cuenta realmente a los trabajadores. Dices, ¿quién se ha equivocado aquí? La participación, la medición de esas medidas y la monitorización de lo que estás haciendo. Y no pensemos en ningún momento que desde la psicología las personas y la felicidad de las personas son incompatibles con los procesos de cambio que hoy en día demandan las empresas. Todo lo contrario. Es decir, proyectos que normalmente buscan eficiencia operativa y aumento de la productividad. Pero proyectos que cuando a esas personas que trabajan en tu organización las haces protagonistas, las escuchas, las haces líderes cada uno en su labor, las haces partícipes de lo que están diciendo, reconoces su trabajo, claro que se van a producir esas situaciones de cambio y en lugar de ser resistentes serán personas que las favorezcan. Bien, el trabajo puede ser salud o enfermedad. Puede ser salud y puede ser enfermedad. Depende de las características de cada uno, depende de la valentía, cobardía o miopía que tengan en algunas organizaciones y que no se den cuenta que no pueden tirar adelante realmente si no es con las personas. Aquí también hay muchas personas del ámbito de la salud y a nadie se le ocurriría trabajar en la salud sin las personas, ¿verdad? Pero a veces, curiosamente, se nos olvida. Y yo os diría, y en el trabajo tenemos que buscar la seguridad de las personas. Porque una persona segura es una persona que admite sus fallos, que siente que puede aprender de ellos y que en ningún momento se siente fracasada por haberse equivocado. ¿Qué es lo que los demás no te perdonan? A veces que triunfes. A veces hay problemas entre compañeros por algo que se llama envidia. Y a veces hay problemas en las empresas que triunfan también por esas envidias. Y ahí, y tenemos grandes expertos de comunicación, sabéis que las empresas que triunfáis tenéis que estar permanentemente en alertas, porque parte de vuestros competidores quizá intenten desacreditaros. Y para ello pueden emplear medios poco ortodoxos, muy tóxicos y llenos de mentira. Bien, ¿qué es lo que les pedimos al equipo directivo de las empresas? Confianza, que sean capaces de generar confianza, compromiso mucho más allá de lo que se les puede exigir profesionalmente, coherencia entre lo que hacen y lo que dicen, tomar decisiones y ser capaces de ser personas, por encima de todo, personas humanas. Voy a terminar con 2 tuits, en base a mi próximo libro, que tengo aquí a mi directora editorial, que yo siempre digo que es la única jefa que yo reconozco como tal, en donde yo decía, es un tuit, un libro lleno de reflexiones en diferentes áreas, porque la gente cada vez lee menos, pues por lo menos le pones para que reflexiones. Yo decía, un buen trabajo en equipo requiere personas comprometidas, entusiastas, con un fin, un mismo fin compartido. Personas generosas, flexibles y con buen ánimo. No olvidemos que el humor y la alegría marcarán siempre la diferencia entre un equipo normal y uno excepcional. Y terminaba diciendo, llenemos nuestro día a día de lo que no se puede comprar. Amor, amistad, ilusión, generosidad, flexibilidad, sabiduría y alegría. Si lo hacemos, queridos amigos, nos irá mejor en el trabajo y en la vida. Muchísimas gracias.
Perfecto, el tiempo. Muy bien, pues después de esta interesante intervención de María Jesús Álava Reyes, además adhiriéndose absolutamente al tiempo establecido, vamos con el turno de preguntas. Hay muchas, muy variadas. Por ejemplo, María Jesús, Carmen Anzutegui, de Promecal, dice: ¿cuáles serían entonces los perfiles de los trabajadores más felices y, por el contrario, de los más insatisfechos? ¿Habéis analizado el problema de los horarios y de la conciliación laboral? Sí, no sé dónde estás, Carmen. Claro que lo hemos analizado. Y fijaros, a veces parece que descubrimos el mundo. Yo comentaba con mi rector, con César Nombela, que empecé a trabajar hace muchísimos años, me va a decir cuántos para que no empecemos aquí a sumar, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Consejo hace más de 40 años ya había un horario flexible. Ya la gente podría entrar con un margen de tiempo por la mañana, podía entrar y salir entonces con el mismo margen de tiempo y podía coger al mediodía y reducir la hora de la comida de 2 a 1 hora. Ya entonces, hace más de 40 años. La flexibilidad está a favor, efectivamente, de los procesos de cambio y de salud dentro de las empresas, de motivación de los empleados, por supuesto que sí. Hasta unos límites, es lo que os comentaba. También hemos visto que el exceso de flexibilidad va en contra un poquito de la productividad y yo sigo pensando, si queremos que las empresas sean viables, tienen que ser rentables. Pero cuanto tú más concilies las necesidades de cada trabajador con las posibilidades que tiene realmente su puesto de trabajo, es esencial, sabiendo que tienes diferentes ámbitos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo, la gente que estamos directamente en consultoría, pues ahí tu flexibilidad es menor porque estás muy en función de tu cliente. La gente que está, por ejemplo, en el centro de psicología, ellos eligen cada uno qué horario quieren, cuántos días quieren trabajar de la semana, dentro de esos días qué horario, que puede ser unas veces por la mañana, por la tarde, como ellos vean, cuándo cogen las vacaciones. Tienen absoluta libertad en un momento determinado. Dices, acabo de tener un niño, quiero trabajar menos horas o quiero trabajar menos porque tengo mi padre mayor y tal. Absoluta libertad. Su salario va en función de esa productividad que ellos tienen, pero te puedo asegurar que si me preguntasen cuál es nuestro índice, por ejemplo, de absentismo, salvo las bajas por enfermedad, creo que no lo tenemos. Y en cuanto a los trabajadores, yo siempre insisto, y lo insisto mucho en las charlas que doy, por ejemplo, con empresarios, seleccionemos trabajadores felices. Porque yo me pregunto, ¿por qué cuando nos pedís que seleccionemos gente, me decís todo lleno de competencias, trabajo, equipo, visión estratégica, y no me ponéis que sean personas felices? Porque si vosotros pensáis en alguien en vuestras empresas que sea un crack, pero que tenga un mal genio enorme, que es que no le aguante nadie, que llega al trabajo ya permanentemente enfadado, ¿verdad que eso tiene una influencia muy negativa? Bueno, entonces yo digo, ¿por qué no seleccionamos personas felices? Personas con un buen equilibrio emocional, personas satisfechas con la vida, personas que les guste trabajar y que disfruten en su día a día, personas alegres, con buen sentido del humor. ¿Y qué hacemos con los que ya tenemos? Hombre, les vamos a dar la oportunidad de trabajar con ellos, porque la felicidad se puede trabajar. En una persona adulta se puede mejorar hasta un 40%. Y el que quiera seguir siendo una persona amargada el resto de su vida, pues a lo mejor lo que tenemos que decir, pues chico, te quedas en tu casa y amargas ahí a las paredes, pero no tienen por qué coger otras personas y hacerlo. Flexibilidad sí, medidas de conciliación, por supuesto, reconocimiento al trabajo, intentar ajustarlo a las características de alguna forma de cada área, da confianza a quien la merece, pon reglamento a quien intenta saltarse las principales medidas y, desde luego, intenta que sean personas felices y trabaja por esa felicidad. Pregunta de Diego Bruceiro, que dice falta de reconocimiento, frustración, absentismo, deshumanización. ¿Por qué algo tan obvio no se traslada a la educación, entendiendo como tales empleados a los alumnos? ¿Y por qué no se prepara en estas gestiones emocionales que exigimos a los directivos desde la juventud para que su futuro laboral sea algo ya normalizado, integrado en su formación? Fijaros, yo creo que ahí tenemos una miopía enorme. He tenido la suerte de poder comentar este tema con varios ministros de Educación
Y al final me terminan diciendo que es un problema de presupuesto. Yo les digo, pero vamos a ver si no hay nada más rentable realmente que trabajar en competencias emocionales desde que son pequeños. Es más, cuando lo haces, realmente los niños, los adolescentes incluso, que parecen tan resistentes, están enloquecidos porque ven que son cosas que inmediatamente tienen un impacto. ¿Qué pasa en las organizaciones luego con los trabajadores? Es lo que decíamos. O sea, tú normalmente tienes un buen trabajador y lo que haces es que le subes de categoría sin darle ninguna preparación previa a cambio. Este es uno de los grandes errores. Lo decimos siempre, perdemos un buen técnico, ganamos un mal directivo, ¿verdad? Habría que hacerlo al contrario. Tú eres un buen técnico, estupendo. ¿Puedes ser un buen directivo? Te vamos a formar primero. Te vamos a formar en esas competencias emocionales, en esas competencias de gestión, que son las que vas a necesitar en tu día a día. Y si realmente superas esa formación, entonces es cuando te hacemos directivo. Si no, ¿para qué te vamos a amargar la vida? ¿Para qué te vamos a llevar a un nivel de incompetencia que no vas a poder solucionarlo? No tiene ningún sentido promover el fracaso de una persona o el fracaso de la organización. Estamos un poco sensibilizados. Se les llama habilidades y competencias blandas como si apenas tuvieran importancia, cuando realmente son las que mueven las personas y son las que mueven las organizaciones. Yo espero que de aquí salgamos todos muy convencidos que hay que hacerlo. Repito, esto no va en sectores, no tenemos que pensar, sectores de salud seguramente son mucho más favorables. Aquí hay sectores y hay empresas donde han apostado por ese modelo y donde cada persona, en el momento que va a tener un puesto de responsabilidad, tiene un entrenamiento específico e individual. Ojalá eso sea algo que realmente empiece a generalizarse. Una pregunta sobre cómo se mide exactamente la salud emocional en una organización, en una empresa, y qué entendemos por capital emocional. Sí, Ana Pastor veo que hace un gesto como diciendo, esto es un buen reto. Pues sí que es un buen reto y de hecho en nuestro equipo de I+D estuvieron 2 años trabajando con ello. No es tan complicado. No es tan complicado, de verdad. Es decir, no tiene nada que ver con las encuestas de clima laboral ni de prevención de riesgos laborales. Nosotros hemos diseñado una herramienta que se pasa a todos los empleados, que no son más de 15 minutos lo que tardan en responder, y donde nosotros hemos aislado las 6 palancas claves a nivel de organización y las palancas claves a nivel de personas. Las palancas, digamos, más emocionales. ¿Qué es lo que te permite esta herramienta? Donde además intentamos que las personas, para favorecer el que las hagan, cuando ellos terminan de hacer, le decimos, en lo que tú escribes emocionalmente de ti, automáticamente te va a salir un perfil donde te decimos, si lo que dices es real, estás así en este momento. Y nosotros además te podemos empezar a ayudar ya, si estás en una situación de desmotivación, de angustia, de depresión. Pero te da una foto de toda la organización y tú vas viendo ahí cómo es el estilo de liderazgo. ¿Hay claridad de funciones? ¿Hay justicia operativa? ¿Cómo está la gente? ¿Está en apatía o están motivados? ¿Están resistentes o realmente están todos hundidos en la miseria? ¿Tienen capacidad de reacción o no? Incluso aquellas personas que son capaces de estar bien a pesar de tener malos líderes, de tener una mala gestión. Pero también te da una foto muy buena de aquellas áreas donde tienes a personas en situaciones de riesgo. Si se quiere, se puede medir. Lo hemos hecho ya sobre muestras de más de 30.000 personas. ¿Y capital emocional qué sería entonces? El capital económico lo entendemos, el capital emocional también no cotiza en bolsa, pero cotiza en los valores de una compañía. Claro, lo llamamos capital emocional porque tiene una repercusión muy clara en el rendimiento, en la productividad y en la bajada de absentismo. Es decir, una vez que tú lo tienes, ese capital de tu organización, ojo, no solamente a nivel de personas, sino en los aspectos organizativos claros. El impacto es crucial. A mí me da a veces un poco vergüenza decir los resultados nuestros porque parecen como demasiado fuertes, ¿no? Pero mirar, nosotros en las organizaciones lo dividimos por percentiles, ¿no? 25% de personas que están peor, más desmotivadas, más desanimadas, tristes, con niveles de ansiedad. Los que están en el medio, 25% medio mal, 25% medio bien, y el 25% de personas que están más felices y más motivadas, que siempre los hay en todas las organizaciones. Algunas veces gracias a la organización y otras veces gracias a las propias personas. Bueno, pues lo que hemos visto es que ese 25% de personas más felices
tienen un 31% más de productividad comparando con el 25% de personas más infelices o que están peor y un 21% más de salud. Hemos visto, y además aquí los resultados se pueden medir perfectamente, cómo baja realmente el absentismo y lo que decíamos antes, cómo aumentan la seguridad y cómo disminuye los fallos en esa organización. La siguiente pregunta hace relación a esto. Dice, una vez realizado ese estudio, si sospechamos de una dirección determinada, si creemos que ahí existe un problema para intervenir, ¿cómo podemos actuar a nivel emocional en esa área concreta? A ver, cuando nosotros hacemos ese análisis y tú tienes muy claramente que es discriminativo, que tienes áreas que van muy bien y de repente tienes aquí 2 áreas o 2 departamentos donde la gente te dice que se siente muy mal. Cuando yo tengo aquí un área donde casi todo el mundo se siente muy bien, miro al líder y le felicito. Cuando tengo un área donde la mayoría de la gente se siente mal, miro al líder y le digo que necesita ayuda. Lo que hacemos en esos casos en la administración, en las empresas, es decirles, a ver, tienes estas 2 áreas en situaciones de riesgo, vamos a analizarla. La gente se siente mal, vamos a verlo, oye, con los jefes, con los mandos intermedios, hacemos un análisis en profundidad para ver qué es lo que está fallando. Es un exceso de demanda, es un exceso de presión, realmente lo que tienes enfrente es una persona que a lo mejor con una falta de equilibrio emocional, que muchas veces es así, con unos mandos intermedios que confunden quizás su labor y están haciendo una presión excesiva sobre la gente, una falta de escucha, una falta de reconocimiento y a partir de ahí intervienes sin machacar. Es decir, siempre decimos, cuando una persona quiere realmente cambiar y tú le das las herramientas, el resultado es fantástico. Cuando hay personas que te dicen, no, yo no voy a cambiar, tú le dices, vale, pero tú no puedes estar liderando o gestionando personas a tu cargo porque las estás hundiendo. Esa frase que escuchábamos hace años, afortunadamente ya no en España, de algunos viejos directivos o empresarios que decía, la gente enfadada y con temor al mando trabaja mejor y rinde más. Esto es muy cortoplacista. Es decir, es verdad que la gente ante el temor reacciona en una primera fase. Y ante líderes a veces que son como muy exigentes y muy negativos. En un primer periodo, el miedo lo que hace es, bueno, yo aquí no falto, yo me intento esforzar, pero eso llega a un umbral. Ana, como médico, lo sabe perfectamente. Llega a un umbral donde el exceso de tensión, de presión, empieza a disminuir, empiezan a aumentar realmente los fallos, las dificultades. Es muy cortoplacista. Esto es lo que pasa a veces, perdonadme, en muchas organizaciones, donde hay una diferencia enorme entre el objetivo del CEO y el objetivo de la organización. A veces el objetivo del CEO es, quiero resultados en el corto plazo de tiempo y voy a presionar muchísimo a la gente, y los tengo. Luego, cuando ese CEO se marcha, los ha dejado machacados a toda la empresa. Una pregunta que te dice directamente, ¿cómo puede uno enfrentarse a los jefes ogro? Ogro. Con la inteligencia emocional, muchísima paciencia, capacidad de resiliencia. Pero fijaros, hay una cosa que yo siempre he insistido y seguro que todos hemos tenido en algún momento malos jefes. Yo digo que por lo menos hay 2 de media en la vida laboral de una persona, 2 especialmente malos. Cuando tienes el primero lo reconoces muy bien. Cuando tienes el segundo te das cuenta que el primero no era tan malo. Pero en ese momento yo os diría, ¿qué haces ante esas personas que no escuchan, que son arbitrarias, que a veces disfrutan machacando, que los hay? Es decir, hay auténticas personas que dicen, fíjate qué bien lo mal que lo estoy haciendo pasar. Lo primero y elemental, y desde la psicología, separar nuestras emociones de nuestras acciones. Es decir, yo hace pocos días escribía un tuit muy contigo, que decía, lo que hagan los demás no es nuestra responsabilidad, lo que hagamos nosotros, cómo reaccionemos, realmente sí. ¿Qué le haces a un jefe que sea un ogro? Primero le demuestras que no puede contigo emocionalmente, es decir, no entres en la confrontación, porque esas personas realmente en la confrontación se mueven muy bien y entonces caen en sus trampas. Lo que tú haces es que les miras como diciendo, hay que ver qué infeliz debes de ser
de verdad. Y entonces, cuando te dicen algo que es muy salvaje, pues haces aquello que en psicología se llama. O sea, que todo el mundo lo hace fatal. En esta organización no hay una sola cabeza pensante. No hemos conseguido tener a un empleado que pueda discurrir mínimamente. Le llevas al extremo directamente. Y cuando te dice, pues no es para tanto, dices, hombre, yo lo digo porque es lo que estás diciendo permanentemente. Pero ante ese tipo de ogros, lo que peor les fastidia es que les respondas con una sonrisa. Con una sonrisa. Recuerdo un caso muy especial de una persona que me decía, ¿y tú nunca te pones nerviosa? Y yo le decía, para nervioso y para agresivo ya estás tú. Sonriéndome. Y no sabía qué responderme en ese momento. Pero yo os diría, cuando tengáis jefes así, pedir ayuda. Es decir, en estos momentos realmente las direcciones de personal, las direcciones de responsabilidad social corporativa están para poder atender a esos empleados que lo están pasando realmente muy mal y para ayudar a esos jefes que no se dan cuenta que en el fondo son muy infelices. O sea, un jefe ogro, ¿os imagináis que sea feliz en su vida personal? ¿Verdad que no? Directamente. Bueno, pues vamos a ver si les ayudamos, pero nos tenemos que proteger emocionalmente. Nadie nos paga por sufrir, porque no hay salario que pague nuestro sufrimiento. Te pido una reflexión del papel de la psicología en la selección de personal, incluso de aquel personal altamente cualificado. ¿Me pides una reflexión? Te pides. A ver, llevamos haciendo selección de personal muchísimos años y una de las cosas que siempre manifestamos es que en la selección de personal, en general, y yo lo diría un poquito aquí, en España en particular, la gente miente muchísimo. Muchísimo. Entonces tú, como un buen profesional de la selección, tienes que dar cuenta que difícilmente te van a decir una verdad. A veces les cuesta hasta decirte la edad, con que imagínate un poquito a partir de ahí. La gente miente en el nivel de competencias, en el nivel de idiomas, en lo que sabe hacer, en cómo son ellos. A mí a veces me decían que era demasiado dura. ¿En qué sentido? Si yo quiero saber cómo es realmente una persona, no le puedo preguntar cómo es. Porque sobre todo en una selección de personal hay alguien que no te diga que sea fantástico, maravilloso, que en situaciones de estrés reacciona con una tranquilidad enorme, que es un líder, que gestiona bien su tiempo, que tiene un equilibrio estupendo. En esos casos, cuando tienes una cierta duda o discrepancia, lo que hago es que le provoco una pequeña situación de estrés o de tensión, donde la persona se pueda sentir mal tratada incluso en ese momento, ¿no? Entonces le puedes decir, me acaban de decir que has hecho una barbaridad, que evidentemente no ha sido así, y entonces la persona la enfrentas a una situación donde te tiene que reconocer, oye, que no es verdad, que yo no he organizado ningún follón, que yo no he puesto tal, que yo... Y entonces ahí ves realmente cómo es la persona. Esto es verdad y nos lo decía la gente mayor. En las situaciones difíciles es como se conoce de verdad a la gente. A veces los psicólogos con una sonrisa podemos provocar algunas situaciones un poquito delicadas en el entorno de la selección y de las entrevistas para hacerlo. Y luego las pruebas que hacemos, y aquí hay profesionales de la psicología y me van a perdonar, pero saben que yo soy muy sincera, la mayoría de las pruebas que pasamos en selección tienen unos niveles de validez bajísimos. No miden lo que pretenden medir. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y hacer pruebas realmente de ejecución. Nosotros eso lo empezamos a hacer hace muchos años en AENA, con controladores aéreos, y lo hemos seguido haciendo siempre. Si yo quiero medir algo, lo pongo en una realidad virtual, someto a la persona a esa situación y veo cómo reacciona. Y me da muchos datos. Y hablo muy poco, miro mucho y observo casi todo el rato. Esa es la mejor selección. Te preguntan también cómo diferenciar una situación de motivación de una persona, si es por problemática personal o laboral, si no hay seguridad en el empleo. Si no hay seguridad en el empleo. A ver, hay personas que han nacido ya motivadas, y esto es verdad. Igual que personas que han nacido alegres y otras enfadadas, que también es verdad. Hay personas
que son y que están motivadas más allá de sus circunstancias personales, en cualquier situación. Porque una persona que es segura, que tiene confianza en ella misma, que tiene una autoestima alta, aunque esté en una situación de peligro, sabe que va a terminar trabajando en cualquier otra cosa. Entonces, lo que tienes que ver aquí mucho es ese factor tiempo. Es decir, estamos motivados temporalmente, estamos permanentemente motivados. ¿Hay un fondo de ilusión y de equilibrio emocional en tu vida? ¿O estás pasando, eres una persona bipolar y estás en un momento de euforia y luego me vendrá el momento de gran depresión? Se distingue muy bien. Vuelvo a decir, las personas somos como libros abiertos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Si observamos mucho, ves claramente cuándo es algo accidental, cuándo es temporal y cuándo es permanente. María Paramés, de Bankinter, te pregunta lo siguiente. Dice, a veces en el trabajo nos encontramos también con situaciones de victimismo. ¿Cómo podemos combatirlo? Pues fijaros, estos a mí me dan… María, ¿dónde estás? María. Estos me dan mucha pereza, de verdad. Sí, porque hay gente que se ha acostumbrado a quejarse en la vida, ¿verdad? Y entonces están permanentemente quejándose. A nivel de amistades, los coges y vas poniendo cierta distancia, ¿no? Pero claro, cuando tienes un compañero de trabajo… Mirar, desde la psicología hay una técnica que yo siempre insisto, que es la extinción, que no quiere decir que mates a alguien, no le extingues, pero le dejas de prestar atención. Es decir, cada vez que esa persona se queja y parece que solo vive para quejarse, y la queja es muy contaminante en ese sentido, es que no miras a esa persona para nada. Le preguntas por otras cosas y cuando aparentemente habla normal, como buscan en realidad mucha atención, ahí es cuando más o menos se la das. Pero a los equipos donde están esas personas, cuando haces un trabajo integral, les dices lo mismo. Les dices, fulanito, fulanita, a ver, sé que tenemos este problema y tal. Por favor, vamos a actuar un poquito de acuerdo para ayudar a esta persona. Y la mejor forma de ayudarle es que no se centre siempre en lo negativo de su vida, porque además será infeliz. Hay personas que están tan acostumbradas que están ya como tan contentas, pero que a los demás realmente no nos contamine. Falta de atención, al contrario. Vas a atender a esa persona cuando está con una actitud razonablemente positiva y búscale un sentido del humor. Todo el mundo tiene un punto de sentido del humor. Búscaselo, apláudeselo. Llénaselo, dile realmente lo feliz que te hace cuando la ves así. Y poco a poco empezará a dejar de quejarse. El problema a veces, ¿sabes cuál es? Que nos gustaría actuar sobre el medio familiar, porque la persona que se queja mucho, a veces también se queja mucho en casa y le refuerzan mucho esos quejas o esos sientos. A veces ya se queja poco porque está sola, porque la han terminado dejando sola. Pero reforzando mucho lo positivo, obviando, por supuesto, la queja. Gracias, María. ¿Habéis notado alguna diferencia entre la aceptación de este tipo de programas en empresas multinacionales con respecto a empresas nacionales o de origen familiar? Pues fijaros, sí. Primera diferencia. Si el CEO, el director general que está al frente, es nuevo, es más fácil que te acepte este tipo de programas, porque piensa que todo lo que salga negativo es culpa del anterior. Y entonces él lo que viene a partir de ahí dice, bueno, me empiezo a poner cosas nuevas. Esto es algo muy humano, pero nosotros cuando vemos y tal, yo lo primero que hago es cuánto tiempo lleva en esa empresa. Pero después, multinacionales, nacionales o familiares. También hemos notado una diferencia muy notable. Y fijaros, en favor de las empresas de origen familiar, que pueden ser enormes, pero cuando siguen conservando ese punto, cuando a lo mejor el CEO, el presidente, sigue siendo el propietario de la empresa y tiene muy arraigado ese origen, esas empresas en general suelen velar más por sus trabajadores, por esas personas que desde el principio apostaron por la empresa y suelen tener una visión más a largo plazo. Es decir, el propietario, la empresa familiar es capaz de decir, bueno, yo sé que estas medidas no van a tener a lo mejor un impacto inmediato, pero sí a largo plazo. En las empresas multinacionales, desgraciadamente muchas de ellas buscan resultados tan a corto plazo que a veces de verdad no son precisamente políticas de humanización las que hacen. Y además son políticas muy sesgadas. De repente todas las personas a partir de esta edad, en estas circunstancias, no sé qué, eso no son empresas humanas, es todo lo contrario, desgraciadamente. Y empresas nacionales o internacionales, lo que se agradece mucho es que la persona con la que hablas tenga alguna capacidad de decisión. Cuando tú coges, y aquí viene una realidad, pero de repente te dicen, ya, pero es que la decisión la tienen que tomar a 3.000 kilómetros y esto les parece que los españoles somos no sé qué, pues hombre, tienes bastante que andar ciertamente. Pero depende al final mucho a veces de la característica del CEO o del presidente.
Nieves Sánchez Guitián, de la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear. ¿Nieves por dónde anda? Te dice lo siguiente. En este siglo XXI que se prevé... Es que Nieves es un poco así, para tenerla yo controlada, a ver. Dice, este siglo XXI se prevé convulso y con grandes cambios. Climático, globalización, tecnologías. ¿Se puede hacer algún avance o prevención sobre qué salud o patologías mentales nos esperan? Tú fíjate, Nieves, lo comentaba la OMS, ¿no? Es decir, se van a disparar todos los niveles de estrés, ansiedad, depresión, y ese avance está muy claro. Igual que se está disparando los problemas de relaciones personales. Es decir, cada vez se están disparando más esas situaciones de separaciones o divorcios, incluso los problemas generacionales con tus propios hijos. Se está favoreciendo menos, por el contexto que tenemos, esas relaciones, digamos, más de amistad y de colaboración en los equipos, en las organizaciones. Una de las cosas que nosotros buscamos mucho son equipos colaborativos, porque a veces hay organizaciones que incluso te dicen que el valor suyo es la agresividad. Y la agresividad a veces incluso es de unos compañeros contra otros. Desgraciadamente, esto se da en muchas fuentes. Pero eso son empresas miopes. Solo las empresas que realmente apuesten por las personas, que se den cuenta que no pueden hacer nada en contra, que cojan ese capital humano que tienen, que lo escuchen, que saquen lo mejor de lo que llevan dentro, que adapten las mejores competencias con los puestos de trabajo, saldrán realmente adelante. Y desde las organizaciones yo os pediría mucha flexibilidad, y desde los colegios profesionales, que tú estás también al frente de un colegio profesional, trabajar mucho la profesionalización, pero por favor también la inteligencia emocional. Luis Marchal dice, comentas que el reconocimiento en el trabajo potencia la salud. ¿Cómo trasladar esa frase a los entornos de trabajo sanitario? ¿Tenemos reconocidos a los médicos? Luis, ¿dónde anda? Bien. Creo que es la mayor o una de las mayores injusticias de este país. El poco reconocimiento que tenemos realmente al personal sanitario y muy singularmente a los médicos. Y no lo digo porque aquí haya muchísimos médicos y porque nosotros llevamos muchísimos años trabajando en el sector de salud. Es decir, desgraciadamente, yo conocí a Ana cuando entonces era ministra de Sanidad y creo que eso es una de las ministras que seguramente ha obtenido mayor consenso porque lo buscaste y porque conocías en profundidad la profesión. Creo que hoy en día muchísimos médicos se sienten muy abandonados, muy dejados, se sienten a veces vilipendiados. Si analizamos, y yo he estado en muchos congresos donde te miran un poco la accidentabilidad que tienen, las agresiones que han sufrido, que sufren hoy en día los médicos por parte de los pacientes, a veces de los familiares, son enormes. Pero a veces el poco reconocimiento incluso de sus propios jefes. Por lo mismo, es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos realmente? ¿Buscamos jefes de servicio con unos resultados muy inmediatos que dicen, bueno, pues he disminuido la lista de espera, he conseguido hacer muchas más operaciones, ¿buscamos eso? ¿O buscamos realmente un entorno infinitamente más humano donde todo eso terminará surgiendo y además será una auténtica maravilla si conseguimos que todos realmente estén motivados? Tú no puedes a un profesional que normalmente es vocacional, que se ha pasado la vida estudiando, que nos vienen al principio porque son grandes expedientes y nos vienen los primeros cursos de carrera, a veces con mucha ansiedad por la presión que les meten, que terminan su carrera, que hacen al menos 4 años de especialización, que vuelven a tener que hacer otra oposición, que están en un medio a veces muy saturados. No les puedes tratar desde la deshumanización, no les puedes tratar como si no pintasen nada, no les puedes tratar como si no conocieran realmente lo que se está haciendo. Creo que es uno de los mayores fallos, sin embargo, bueno, uno de los mayores retos que tenemos. Los médicos cada vez van a tener más trabajo. A veces no en las mejores condiciones, pero se nota mucho, por ejemplo, los servicios, donde tienes personas de nuevo motivadas, entusiasmadas, servicios que funcionan maravillosamente bien y se notan los malos jefes que van a machacar a las mejores personas de sus propios servicios. Y en esto muchas veces desde las organizaciones o desde las gerencias de hospitales, y sé que hay aquí varios gerentes, a veces no tenéis los recursos para poder coger y actuar. Y es una pena. Es una pena que fuera de nuestro país se valore mucho más al personal médico que aquí.
Vamos ya con las últimas preguntas. En esta recta final, Carlos López Combarres dice: ¿hay datos sobre la calidad de los directivos empresariales en España? ¿Qué factores definen más o menos el nivel de toxicidad de un directivo? Mirar, el primero, no escuchar. El directivo que realmente no escucha, el directivo que es prepotente, el directivo que mira a los demás por encima, el directivo que piensa que lo sabe absolutamente todo, el directivo que no es sensible, que no es humano, que no es empático, siempre será un mal directivo. Y serán personas, además, que no se rodearán de gente brillante, todo lo contrario, se rodearán de gente como muy mediocres que no se sientan en ese momento mal. El directivo que no se preocupa por la felicidad de sus empleados, no, sino que solamente tiene un punto que son los niveles que a él le están pidiendo, será siempre un mal directivo. Y yo digo que en este país tenemos muchos malos jefes y pocos buenos líderes, desgraciadamente. Y tenemos la culpa nosotros que no los estamos potenciando al máximo. Lorenzo Jaquet, de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, dice: ¿cuánto de subjetivismo cree que hay en la adjudicación a una u otra causa de cualquier patología, especialmente mental, por parte del interesado? ¿Cuánto de subjetivismo? A ver, que los psiquiatras siempre son complicados. ¿Me dices la pregunta otra vez? Dice textualmente: ¿cuánto de subjetivismo cree que hay en la adjudicación a una u otra causa de cualquier patología, especialmente mental, por parte del interesado? Gracias, dice, sabiendo que la pregunta no es fácil. ¿Cuánto de subjetivismo? Mirar, depende del tiempo. El factor tiempo termina siendo crucial. Si tú tienes tiempo suficiente para hacer un buen análisis, un buen diagnóstico y una buena exploración, la subjetividad disminuye al mínimo. Si tú tienes poco tiempo y tienes a veces muchas presiones de otra índole, la subjetividad efectivamente se puede disparar. Pero básicamente es un tema de tiempo, de honestidad, de compromiso y de coherencia. Bueno, y estamos ya con las dos últimas preguntas, en realidad la última, porque Ana Céspedes de Yavi te preguntaba si hay diferencias entre las empresas familiares, nacionales o internacionales en términos de favorecimiento de empresas saludables. Creo que es algo que hemos hablado, no sé si tienes que añadir algo más a esto. Sí, no, yo te diría que básicamente es un poquito lo que hemos comentado. Es decir, yo creo que más las familiares, ¿no? Que las familiares son las que en este momento están apostando normalmente más por las personas, que son las que consiguen empleados más comprometidos en ese punto, pero que al final depende del liderazgo y de la persona que esté al frente. Es decir, hay personas que realmente cautivan, seducen, motivan, y hay personas que producen todo lo contrario. Ahora, hoy en día las multinacionales están muy condicionadas por la cuenta de resultados, por las decisiones que se toman fuera, y aquí hay sectores, como estoy viendo, por ejemplo, dentro del sector de los empresarios, de la COE, donde les pediríamos siempre de nuevo esa máxima sensibilidad hacia el equipo directivo, los equipos directivos de las empresas, para que sean receptivos a lo que realmente en este momento la sociedad necesita y para que nos preparen para esa situación que innegablemente viene y que si no nos va a pillar muy desfasados, aumentará mucho la enfermedad y disminuirá la salud en las empresas. Bien, pues ya cerramos con la cuestión que plantea Rocío Rita Gómez García de Triora Adicciones. Dice: estimada María Jesús, una vez que existe la enfermedad mental, como son las adicciones, ¿qué acciones podemos desarrollar en las empresas para animar a reconocer nuestra propia vulnerabilidad o la humildad necesaria para sumar conciencia de que tenemos una adicción a sustancias o a comportamientos? Fijaros, la persona que realmente tiene adicciones no lo va a reconocer. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener todo muy claro y en ese sentido tenemos que ser especialmente valientes. Especialmente valientes, quiero decir, para decírselo, para que sea capaz de asumirlo y para que nosotros lo enfrentemos. Hay personas incluso que ante determinadas sustancias en una primera fase aumentan su productividad y nos puede llegar a hacer taparnos de alguna manera.
Esto es uno de los grandes errores. Es decir, se termina viendo. Las personas que tienen alrededor saben perfectamente cuáles son las personas que están tomando determinadas sustancias o tienen determinadas adicciones. Y yo decía, ojo, que a veces las adicciones incluso puede ser algo como la comida o el deporte desaforado en un momento determinado o ese uso de fármacos que tenemos en ese gran incremento. Recuerdo una vez trabajando con una organización en la que prácticamente todo el equipo directivo estaba tomando ansiolíticos. Bien, entonces desde ahí tú te planteas y dices, ¿quiere hacer algo la organización? Pues no, honestamente, no querían hacer nada en especial, querían seguir presionando. Entonces ahí a veces lo que sí que tenemos que hacer desde la parte de consultoría, de psicología, ser honestos y decir que no vamos a contribuir a esos procesos de adicciones, dándoles herramientas para que las personas sigan combinando adicción y trabajo. O somos humanos y deshabituamos y somos capaces de que las personas trabajen con lo mejor de sí mismos y dentro de eso es con su propia noción personal y con su libertad individual, o estaremos contribuyendo a un gran engaño. Muy bien, pues ya se termina el examen aquí, María Jesús. Ha habido muchas preguntas y entraba todo el temario, como han visto, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Desde luego ha sido muy interesante tu intervención. Gracias también a Ana Pastor por su presentación. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y voy a pasar la palabra a Antonio Pérez Hostos, presidente de Vidafarma, para que cierre este desayuno en nombre de Vidafarma, que es mecenas, como saben, de este acto. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como responsable de Vidafarma me toca cerrar el acto y lo voy a hacer dando gracias. Dando gracias a Nueva Economía Forum por darnos la oportunidad de patrocinar, pues creo que charlas tan interesantes como la de hoy. Dar las gracias también a Ana Pastor, una asidua colaboradora, coincidido con ella en varios foros y bueno, y por esas magníficas palabras que ha dado sobre nuestra ponente, sobre María Jesús, que se nota que la conoces bien, que son años. Después, pues, por supuesto, darle las gracias a nuestra ponente, a María Jesús. Yo, de sus palabras, ha habido varias cosas que me han sorprendido. Una es que la felicidad se aprende hasta un 40%, sí. Cosas que creemos que ya uno nace con la que tiene y poco más, ¿no? Y luego, pues, creo que ha dado unas claves muy interesantes para mejorar nuestras organizaciones, ¿no? Cómo mejorar el liderazgo o hacer que tengamos buenos líderes, cómo gestionar las personas tóxicas o las relaciones tóxicas en una empresa, humanizarlas, que es verdad que yo creo que esto va por periodos. Hay periodos en los que las empresas son más humanas, quizás por la sociedad y por el tipo de sociedad, en otros periodos son menos. No tomar medidas artificiales, ¿no? o que se pongan de moda y hacer que nuestras empresas sean más flexibles, hasta un límite, ¿no? Hasta un límite. Pues nada, muchísimas gracias, María Jesús. Espero que nos haya servido para eso, para que seamos más felices o por lo menos aprendamos a hacerlo. Y ya para terminar, pues daros las gracias a todos ustedes. Espero veros en otros foros. Dar las gracias a Fátima Báñez, ministra. Darles las gracias también a nuestros consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús, y a nuestro consejero de Madrid de Sanidad, a Enrique Ruiz. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Quería hacer algo? Sí, estaba buscando entre mis papeles, porque esto normalmente no utilizarlos, cuando los tienes no sabes muy bien cómo los has colocado. Algo que había buscado, un poco, que es la gente me dice, y cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Bueno, lo puse en otro de mis tweets. Yo decía, cuando no sepas cómo actuar, escucha. Cuando dudes si debes hablar, escucha. Y cuando quieras aprender lo que la vida nos muestra, escucha. Escucha, observa, analiza, pon tus ideas en orden y recuerda que en el trabajo,
como en la vida, lo mejor es escuchar y disfrutar. Y disfrutemos muchos, queridos amigos y amigas, porque si no, en el trabajo los días se nos van a hacer muy largos. Muchas gracias.